Pues seguimos aquí en Cuestión de Prioridades. Seguro que más de un padre, de una madre, se ha preguntado hasta cuándo debe mantener a su hijo mayor de edad. Una pregunta que no les hace peores padres, si es que además esta y otras tantas preguntas de este ámbito se han abordado entre hoy y mañana más de 200 abogados, jueces y fiscales en el primer Congreso de Familia de Castilla y León. Lo organiza la Asociación Española de Abogados de Familia, una entidad que nació en 2002 y que agrupa a la gran mayoría de los letrados de familia de nuestro país. Hoy aquí en Cuestión de Prioridades está María José Sánchez González, letrada y vocal de la asociación. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Vamos a empezar directos con esa pregunta que encabeza prácticamente este congreso, estas jornadas. ¿Existe alguna ley, alguna norma no escrita que nos diga hasta cuándo hay que mantener a un hijo? Pues existe una norma que dice que los hijos se extingue la pensión de alimentos o se deja de mantenerlos cuando son mayores de edad e independientes económicamente. Luego ya entiendo que la pregunta que tú me realizas tiene relación con un procedimiento de divorcio cuando un padre o una madre está pagando una pensión de alimentos a un hijo mayor de edad. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues bueno, depende de muchas circunstancias. Es el depende. Depende si convive en el domicilio familiar con uno de los dos padres, si es independiente económicamente, si estudia fuera del domicilio familiar. Pero como norma podemos decir que hasta la independencia económica estaría un padre o una madre obligado a prestar una pensión de alimentos a sus hijos al amparo de un procedimiento de separación, divorcio o una guarda y custodia. No es una pregunta hipotética porque incluso el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir en varios casos y no hay una regla como tal porque dependiendo de la situación, dependiendo de ese depende que usted nos comentaba, se dictamina una cosa u otra. Realmente el Tribunal Supremo en cuestiones de pensiones de alimentos de hijos mayores de edad sigue el criterio que establece el Código Civil. O sea, el Código Civil nos dice claramente que la pensión de alimentos al amparo de un procedimiento de divorcio o de separación de hijos mayores de edad necesita dos requisitos. Primer requisito, la convivencia con uno de los dos padres y segundo, que no sea independiente económicamente. Y ese es el criterio que el Tribunal Supremo a día de hoy mantiene porque es la norma. Vamos a seguir hablando de economía, en este caso de la compensación económica que muchas veces se le da a una de esas partes de la pareja, a un cónyuge cuando se divorcian. ¿Cuándo tiene derecho a pedir esa compensación? Hay dos aspectos. Uno es, y hay que distinguirlo, la pensión compensatoria y otro es la indemnización, que nosotros los llamamos, los abogados y abogadas, del artículo 1438 del Código Civil. Es distinto y tiene una relación con el régimen económico matrimonial que se tiene. ¿Qué es el régimen económico matrimonial? Es la forma de funcionamiento de la economía que opera automáticamente cuando se contrae matrimonio. Digo opera automáticamente porque en derecho común, en el territorio nacional normal, excepto en Cataluña o en Baleares, por norma, si no se dice nada, es la sociedad de gananciales, el régimen económico matrimonial. Sin embargo, en Cataluña o en Baleares es separación de bienes. En el territorio común podemos optar por separación de bienes cuando hacemos capitulaciones matrimoniales antes de contraer matrimonio. ¿Por qué explico esto? Porque tiene una relación directa con la indemnización del 1438. La indemnización solamente se da a uno de los cónyuges que se ha dedicado principalmente y primordialmente, que no ha trabajado fuera del domicilio familiar y se ha dedicado al cuidado de la familia. Es una indemnización, una cantidad, una indemnización que puede ser como una indemnización de tráfico y solo se da en el régimen de separación de bienes. La pensión compensatoria se puede dar tanto en el régimen de separación de bienes como en el régimen de gananciales. Y la pensión compensatoria es por el desequilibrio que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges como consecuencia con origen en el matrimonio. Hablando de divorcios, en numerosas ocasiones uno de los mayores perjudicados es el hijo, la hija, los hijos. Incluso en un observatorio que han publicado ustedes a través de la asociación, hay motivos como por ejemplo tener que pagar el psicólogo del niño, los gastos de las actividades extraescolares, elegir el colegio al que tiene que ir ese menor, que es realmente un quebradero de cabeza para los padres, no se llegan a poner de acuerdo y tienen que intervenir jueces, abogados. ¿Cómo ven ustedes que no sean lo suficientemente maduros los padres para buscar el bien común de ese pequeño? A ver, lo ves como cualquiera, ¿no? Es muy triste, ¿no?
que al final se tenga que llegar a ello, pero bien es cierto que si existe un procedimiento judicial, que es el de jurisdicción voluntaria, para intervenir en estas cuestiones que hay desacuerdo sobre cuestiones relacionadas con la patria potestad, que estas son decisiones importantes y significativas en la vida de los hijos, de los menores, que los padres no se ponen de acuerdo, hay que ir a un juez a que faculte a uno de los dos padres para que le lleve a ese colegio, para que le lleve a una actividad extraescolar, para que le lleve a cualquier cuestión relacionada con la patria potestad. ¿Cómo lo vemos? Es nuestro trabajo por un lado y por otro lado, pues bueno, lo vemos como creo que el resto de las personas. María José, ¿han aumentado los divorcios? A ver, habían bajado. El año pasado hubo un descenso de los procedimientos de divorcio. Sin embargo, hay un dato significativo y es que en el primer cuatrimestre de este año han incrementado los procedimientos de divorcio en Castilla y León un 18,5%. Es un dato novedoso, pero sí que es cierto que han aumentado. Fluctúa, depende de muchas circunstancias, depende del momento, es un poco fluctuante. ¿Y ha aumentado la edad con la que la gente se divorcia? La franja de edad está entre los 40 y los 50 años. No ha aumentado, se mantiene en esa franja de edad. Una de las últimas reivindicaciones que hacen desde la asociación, que además conocíamos durante el día de ayer, es que están pidiendo que los menores pues tengan que testificar, que sean una parte importante en este proceso de divorcio, y de hecho esa petición la han hecho llegar hasta la ONU. ¿Cómo se encuentra? A ver, de la cuestión que se trató en la ONU es una cuestión que, bueno, alguien de la asociación acudió a exponerlo y realmente no hay nada, no ha salido nada, no hay conclusiones, no hay nada, pero no es en la ONU, sino que a lo largo de todas las jornadas, de los encuentros que hemos tenido con el Ministerio de Justicia o incluso en el Congreso de los Diputados, se expuso que hay una prueba que es la audiencia de los menores. Niños y niñas mayores de 12 años están obligados, cuando hay un procedimiento de divorcio o de separación de sus padres, a acudir al juzgado para que el juez los escuche o las escuche. Estas audiencias a los menores y a las menores se realizan en la misma sala prácticamente y el mismo día que sus padres. Entonces se realizan en un ambiente totalmente hostil y realmente hemos observado que eso perjudica claramente a los menores y también perjudica el procedimiento, porque no es de recibo que el menor, aunque se le atiende en la sala con el juez y el fiscal de forma aislada, en la puerta están sus padres, con lo cual cuando sale y ve a sus padres, eso entendemos desde la asociación que de agradable no tiene nada, sino todo lo contrario, y es un perjuicio que le puede acarrear a los menores a la larga. ¿Y por dónde pasaría una solución? Pues por hacer o realizar protocolos con las audiencias provinciales, con el TSJ, o incluso una reforma legislativa en el cual las audiencias de los menores y de las menores fuera obligatoria realizarla en otro día distinto al que se hace en la comparecencia o la vista del procedimiento de sus padres. Hablamos de las familias monoparentales, que cada vez son más comunes, más corrientes. Una de las reivindicaciones que piden es tener más permiso paternal, al ser solamente un padre, una madre. El Tribunal Constitucional lo está estudiando. ¿Cómo está? Pues está ahí tal cual estaba, o sea, todavía no hay ninguna novedad al respecto. Eso es una cuestión, más que derecho de familia, es una cuestión del ámbito laboral y de seguridad social, pero sí que es cierto que la base es familia, claro. De momento está como estaba. Entiendo que tanto el laboral como el derecho de familia están adaptados a la realidad social y, bueno, entiendo que tendrán que evolucionar. ¿Sería justo? A mí me parece que sí, es una opinión personal. Hoy se ha celebrado esta primera jornada, mañana culminará. Está siendo todo un éxito, más que nada porque los datos avalan que las inscripciones presenciales se agotaron desde hace bastantes días. ¿Por qué? ¿Dónde está recayendo? ¿Dónde está el éxito? La demanda, perdón, ha sido, sí es verdad, las inscripciones han sido un éxito porque han sido tanto online como presencial. Yo creo que el éxito, entre comillas, está en el hecho de haber abierto de forma online las jornadas, en el sentido
que al ser las primeras jornadas de Castilla y León hay compañeros y compañeras que por múltiples circunstancias no se pueden acercar a Valladolid y pueden tener ese acceso a la formación exactamente igual como si estuvieran aquí. Y luego, bueno, pues el tema de la presencialidad, estas jornadas están ponentes de un reconocido prestigio y al final, bueno, pues la gente que es buena, pues al final nos gusta asistir y verlos y escucharlos en vivo a todos y a todas. Una de las ponencias marcadas en rojo, por destacar algunas, la de mañana a partir de las 11 de la mañana, de Natalia Velilla. En una reciente entrevista llegaba a decir que el Poder Judicial está en su peor momento de la historia. ¿Lo ve usted así? Ella habla del Poder Judicial, yo del Poder Judicial no voy a hablar, yo soy abogada de familia, entonces, bueno, el del Poder Judicial a mí no me compete hablar. Ella, al fin y al cabo, sí que es magistrada, sí que es juez, yo no, yo soy una abogada. ¿Y el sector de la abogacía atraviesa un buen momento? Bueno, la abogacía no ni bueno ni malo. La abogacía yo creo que somos un sector que estamos estables. Es un sector que bueno, pues demandamos lo que consideramos en cada momento, reivindicamos. Es un sector totalmente distinto a lo que pueden ser el de jueces y magistrados. El derecho de familia, por poner un dato en Castilla y León, tan solo Burgos, León, Salamanca y Valladolid cuentan con juzgado de primera instancia con esta especialización. ¿Es normal esto? ¿No sería mucho mejor ampliarlo y que al menos en las capitales existiese este tipo de especialización? A ver, desde la Asociación Española de la Abogacía de Familia, hoy desde la Abogacía Institucional, desde el Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León, desde el Colegio de la Abogacía de Valladolid, todos reivindicamos una jurisdicción especializada en derecho de familia, infancia y capacidad, porque no podemos olvidar que derecho de familia no solamente son separaciones, divorcios y guardas y custodias, las herencias son derecho de familia, la regulación del régimen económico matrimonial, de la liquidación del régimen económico, eso es derecho de familia, la discapacidad es derecho de familia. Entonces, ¿qué es lo que se reivindica? Se reivindica esa jurisdicción especializada porque nos encontramos con situaciones, como tú muy bien has expuesto, que solamente en Castilla y León hay 4 provincias que cuentan con juzgados especializados. El resto de las provincias no. Los municipios, como por ejemplo en Valladolid, Medina del Campo, Medina de Río Seco, no. ¿En qué se traduce eso? En un retraso en la resolución de los procedimientos. ¿Por qué? Porque si nos encontramos en Medina del Campo que tenemos señalado un procedimiento de divorcio y hay un detenido que hay que ponerle a disposición judicial, va a primar el derecho penal sobre el derecho civil. Ese procedimiento se va a retrasar. Si un juzgado es especializado, la resolución que se adopte va a ser una resolución que, bueno, es más garantista, o sea, vamos con mayor seguridad de lo que nos vamos a enfrentar. Y luego, sobre todo, el tema de la jurisdicción especializada generaría o conllevaría una igualdad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. ¿Por qué? Porque yo, porque viva en Valladolid y tenga un juzgado de familia, tengo más derecho a otras personas que vivan en Medina del Campo y no tengan derecho a ese acceso. No, la igualdad se lograría así. Claro, no solamente la creación de la jurisdicción, sino dotarle de presupuesto, porque hay que formar a jueces, magistrados, equipos psicosociales y fiscales especializados en derecho de familia, infancia y capacidad. María José, tengo conmigo a 3 analistas que le van a hacer una pregunta. Empezamos por Carmen Domínguez. Buenas noches, señora Sánchez. Estaba escuchándole porque, claro, todas estas dudas, preguntas que estoy convencida que nuestros propios telespectadores se hacen en cuanto se plantea una entrevista con algunos de ustedes, nos hace pensar que realmente es que trabajan en un área jurídica cada vez con una mayor exigencia, con una mayor complicación, porque realmente el perfil de las familias españolas cada vez es más plural y más diverso. Con lo cual, me imagino que realmente congresos como este que están realizando hoy y mañana es importante de cara a la formación y a la continua, vamos, a la especialización y a la continua formación que cada vez se les exige más, ¿no? ¿Es ese como el objetivo importante en un congreso de este tipo? Sí, el objetivo es la formación. La formación, todos sabemos lo que es, todos sabemos lo que conlleva y todos tenemos que estar formados y sobre todo en trabajos como el nuestro, como los profesionales de la abogacía que somos, que trabajamos con personas. Tenemos que tener una formación, en este caso especializada en familia,
porque bueno, manejamos asuntos muy duros y muy complicados. Entonces la formación es fundamental. Aparte, lo que usted me acaba de decir, el derecho de familia está unido con la realidad social. Según se va modificando la realidad social, se va modificando el derecho de familia, y la norma muchas veces no se modifica de forma paralela a la realidad social ni al derecho. Entonces, al final, esta formación lo que nos da es esa serie de conocimientos que no está plasmado en una norma y que conocemos por lo que dicen los tribunales o la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo a través de este tipo de formaciones, que es como se logra la especialización de la abogacía, y así lo dice claramente también nuestro código deontológico. Óscar Galvez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Obviamente todo está muy regulado para el correcto funcionamiento, pero una cosa es lo legal y otra cosa a veces es lo real, ¿no? Lo que ocurre al margen de lo que se puede establecer por un juez. ¿Cómo se detecta, no sé ustedes desde su campo de la abogacía, cómo se detecta un comportamiento desleal o inadecuado entre las partes, entre los progenitores, a la hora, por ejemplo, de malmeter entre ellos con el niño? Porque muchos, eso está en la vida real, eso está en la calle, intentan malmeter uno u otro indistintamente para conseguir la pérdida del apego del niño hacia una de las dos partes. ¿Cómo se detecta eso? Nosotros y nosotras somos abogados, es decir, a mí me llega el conflicto. Esa parte previa yo la puedo analizar a través de la consulta que tengo en mi despacho o cuando atiendo a ese cliente y me lo puedo plantear. Yo a ese cliente o a esa clienta le puedo explicar o intentar llegar de cierta forma para decirle que, bueno, que determinados comportamientos que yo vengo observando o que me está transmitiendo en esa consulta, creo que no pueden ser beneficiosos de cara a una resolución satisfactoria para ella del procedimiento o para él. Pero nuestra labor como abogados y abogadas no llega a más. Cosa distinta es cuando existe, por ejemplo, una resolución judicial y hay incumplimientos. Cuando existe una resolución judicial, vamos a ponernos, hay un incumplimiento en el régimen de visita, por poner un tema que también se trata en estas jornadas, pues lógicamente se mueve un procedimiento de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Que los procedimientos de ejecución no son específicos de derecho de familia, sino que son generales. Entonces, demandamos desde la abogacía especializada y desde la EAFA particularmente que se realice una reforma normativa y procesal de los procedimientos de ejecución para cuando se dan esas situaciones, por ejemplo, que un padre o una madre no reintegre a su hijo o a su hija cuando se produce el régimen de visitas, la resolución judicial que se adopte sea efectiva. Porque a día de hoy la resolución judicial que tenemos que se pueda adoptar en un procedimiento de ejecución no conlleva, por ejemplo, el reintegro de ese menor al domicilio o con el progenitor o con el padre o madre que tendría que estar. Entonces, por eso se demanda, yo creo que detectarlo en el despacho, la primera pregunta que me has hecho, detectarlo en el despacho, pues simplemente a través de la consulta y poco más. Y luego en resoluciones judiciales intentar interponer procedimiento, pero tampoco llegas a ello, con lo cual, como no haya una reforma, poco podemos hacer al respecto. Hemos sacado una de esas situaciones. Otra de las situaciones que también se abordaba a lo largo de estas jornadas es qué ocurre cuando uno de los progenitores, en mitad del divorcio, pues se lleva a un niño al extranjero. Eso se llama sustracción internacional de menores. Eso es un tema que da para una jornada completa. Porque ahí, en ese tipo de procedimientos, hay que actuar rápidamente. Hay que conocer el derecho internacional al dedillo y hay que saberlo hacer. Para eso es muy importante, muy importante, ponerse en manos de un abogado o una abogada especializada en familia y particularmente en internacional.
porque no todos sabemos internacional, entre los cuales me incluyo, porque ha habido muchas modificaciones, los reglamentos de la Comunidad Europea, por ejemplo, no estaban en vigor cuando yo estudié, y el reglamento de la Comunidad Europea, por ejemplo, que mañana hay una ponencia sobre ello, es derecho interno, y eso lo tenemos que saber los abogados y las abogadas, y para eso también valen estos congresos, para darnos a conocer esa normativa que, bueno, pues nos pilla más lejos, pero es que está aquí y la tenemos que saber y la tenemos muchas veces que aplicar. Ahora sí, Guillermo Garavito. Buenas noches. Buenas Yo quería noches. preguntarle, hablaba de que los divorcios solo son una rama dentro de todo el derecho de familia, pero estaba buscando los datos del INE de cuántos divorcios se habían producido en España el año pasado frente a matrimonios. Y el número es alarmante, o sea, hay como unos 80.000 divorcios en España frente a unos 22.500 matrimonios. Es verdad que el papel del abogado muchas veces no es solo el de representar a una persona, sino que, lo conozco porque tengo amigos que son abogados de familia, también ejercen muchas veces de psicólogos. Yo quería preguntarle, ¿qué casos les llegan a ustedes? ¿Por qué se han incrementado tanto los divorcios en los últimos años? ¿Por qué hay tantos matrimonios que se rompen? No sé, yo creo que es una cuestión social. O sea, es una cuestión social, la convivencia, bueno, pues se aguanta, no se aguanta, no lo sé. Es una cuestión, una realidad social, una evolución. Yo creo que también es una evolución lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, bueno, la ley del divorcio reguló de una determinada forma, había unas causas, todo esto ha ido evolucionando. Entonces yo creo que una evolución lógica de las rupturas es por la evolución social. Eso es lo que yo considero. El que haya más divorcios el año pasado que matrimonios, lógicamente. Hay más matrimonios anteriores, no solamente en el año, con lo cual, evidentemente, yo creo que todas las estadísticas que tomemos son en ese sentido. Los abogados y las abogadas de familia tenemos un papel muy, muy importante cuando nos llega un asunto de estas características. Y es no solamente, no tenemos que provocar conflicto, sino que tenemos que buscar la cultura del diálogo, no la cultura de la confrontación. Porque realmente nos tenemos que dar cuenta que es bueno para nuestros clientes en determinadas ocasiones, porque hay ocasiones en las que no puede ser, un acuerdo. No toda resolución judicial es lo bueno, sino que hay acuerdos que los tenemos que procurar y tenemos a veces que utilizar los medios alternativos de solución de conflictos. Y nosotros tenemos que buscarlos, y nosotras. Y eso depende mucho si un abogado es especializado en familia, infancia y capacidad, desde luego que siempre va a procurar el acuerdo por encima del conflicto. Pues María José, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un verdadero privilegio escucharle hablar sobre todos estos temas. Gracias. Estaremos pendientes de la jornada de mañana, que seguro, si se da como la de hoy, es todo un éxito. Pues muchísimas gracias a ustedes.